Y la diferencia no era la densidad, sino que la diferencia era el semicolapso en el agudo y la dilatación en el crónico del ventrículo lateral adyacente. ¿Por qué hay semicolapso? Por la presencia de edema. El estéril isquémico agudo tiene edema en sí, en su parénquima. ¿Por qué el estéril crónico no tiene edema? Porque es de parénquima y hay líquido necrótico. Este líquido se reabsorbe y por lo tanto se va a llenar de líquido el ventrículo lateral y por eso se lo ve dilatado. Esta sería la diferencia. ¿Cómo lo vamos a ver en T1 y en T2? El estéril isquémico, agudo y crónico, intenso y resistencia, intenso y resistencia. Quiere decir que la intensidad de señal no es la diferencia. El semicolapso y la dilatación. Pero a veces no podemos guiarnos tanto por semicolapso y dilatación porque de pronto no hay ciertos cambios significativos, por lo tanto vamos a utilizar otra imagen potenciada que es difusión y ADC. Entonces la imagen potenciada para valorar el estéril isquémico es difusión y ADC. Difusión ADC. Donde hay difusión se parece mucho a T1 por el LCR y el LCR se parece a T2 por el LCR, por el líquido cefalorraquídeo. Pero son diferentes porque aquí solo se ve el encéfalo en cuanto a parénquima y en T1 y en T2 se va a ver el hueso y el cuero cabelludo. Entonces en difusión y ADC. ¿Qué es difusión? Difusión se abrevia DWI. Difusión se abrevia DWI, que significa imagen ponderada o potencial de difusión. DWI. Difusión. Donde dice que algunos autores que no es una secuencia como tal, sino que es un estudio para determinar los movimientos brownianos de la molécula de agua. Bien. Y donde vemos nosotros agua en la isquemia. Hay líquido en la isquemia. Líquido en el edema, porque el edema es líquido en el agudo, y en el crónico, líquido necrótico. Entonces lo vamos a ver de esta manera. Puede ADC que viene o nace de difusión y ADC significa mapa de coeficiente de difusión aparente. Eso significa difusión. Y el LCR se ve hiperintenso. ADC, perdón. Entonces, tenemos el agudo y el crónico. Vamos a trabajar con la palabra restricción del movimiento. Restricción quiere decir que está impidiéndose el movimiento, se está restringiendo. Algo está restringiendo. Entonces, ¿qué vamos a ver en restricción del movimiento? Esto, que es el agua. Entonces, en un canal. Aquí, si hay restricción del movimiento del agua, aquí no hay restricción del movimiento. Si hay restricción, no hay restricción. ¿Por qué no hay restricción del movimiento? Porque el líquido fluye, el agua fluye continuamente, está fluyendo, porque el agua está puro. En cambio acá, si hay restricción del movimiento del agua, ¿por qué? Por los escombros que existen. Entonces, en el agudo, si hay restricción del movimiento, o sea, hay agua aquí, pero hay restricción del movimiento en el agudo, ¿por qué? Porque hay parénquima. El agua, el edema está mezclado con parénquima, por lo tanto hay restricción del movimiento. Y acá no hay restricción del movimiento, como el canal de agua libre, porque es líquido necrótico, no está mezclado con parénquima. Entonces, si hay restricción y no hay restricción del movimiento. Entonces, tanto el difusión como ese, dejen el celular por favor, no se atengan. Después se le va a pasar esto aquí y me voy a tomar. Entonces, en difusión es donde vemos nosotros, donde no hay restricción de movimiento, es decir, que el líquido está libre, lo vemos en los ventrículos laterales, ahí está libre el líquido. Entonces, en difusión, sabemos que es un líquido libre, que no hay restricción de movimiento, porque es muy intenso.
Y en ADC, el líquido libre es hiperintenso. Quiere decir que si este es el líquido libre, donde no hay restricción de movimiento, la intensidad contraria será de restricción de movimiento. Quiere decir que en difusión, si el líquido libre es hipointenso, el líquido que está restringido, ¿qué intensidad tendrá? Hiperintenso. Es lo contrario. Y en ADC, el líquido libre es hiperintenso y el líquido que no está libre es hipointenso. Es lo contrario. ¿Sí? Entonces, en difusión, el líquido que está con restricción de movimiento se va a ver hiperintenso, lo contrario al líquido libre. Y el líquido que no tiene restricción de movimiento se va a ver de la misma intensidad que el LTR en difusión. Solo trabajamos en difusión. Y en ADC vendría a ser lo mismo. El líquido que tiene restricción de movimiento se ve lo contrario a la intensidad del LTR. Y el líquido que no tiene restricción de movimiento se ve de la misma intensidad que el LTR. Es decir, que aquí hay restricción, que acá hay restricción de movimiento en ADC y en difusión, si hay restricción y no hay restricción de movimiento. Entonces, este será agudo, este será crónico, este será agudo y este será crónico. Tal como hemos visto en topografía, en topografía solo vimos una sola imagen. O por ejemplo acá, el líquido, que es el agua que tiene esta recipiente de vidrio, el agua, en el estudio químico, tanto en el agudo como en el crónico, tengo líquido. En el agudo me quedo con parénquima, que es el edema, y en el crónico, el líquido necrótico. Ambos tienen líquido. Entonces, el agua en el agudo va a ser aquel agua que está en debilidad, en esponja, no puede moverse, hay restricción de movimiento correcto. Y el crónico es el que está libre aquí en la bandeja de vidrio, que sí puede moverse fácilmente. ¿En relación a qué? En relación al agua que está dentro de la esponja, que no se va a mover fácilmente. Entonces, decimos que en este agudo, tanto en difusión como en ADC, vamos a observar hiperintensidad y acá hipointensidad. Esta es la parte de la literatura. Este edema que tiene parénquima se va a ocasionar por la injuria que existe en el parénquima y un enlace tóxico, que es la salida del líquido hacia lo que es el parénquima y va a la izquierda. Entonces, se observa una imagen de borde poco definido con mala diferenciación sustancia y sustancia blanca en el lóbulo pariento o temporo occipital del lado izquierdo, que es hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC. Hipertensión diagnóstica, SB isquémico agudo, temporo o pariento occipital del lado izquierdo. Aparte de que hay semicolapso del ventrículo lateral izquierdo. Es lo mismo que hemos trabajado en tomografía. Y en el crónico, este tejido de parénquima ya no existe, sino que necrosis, un líquido necrótico que se puede encapsular y va a formar la cavidad colencefálica o encefalopalática, o de pronto se reabsorbe, por eso se dilata el ventrículo lateral adyacente. Como una imagen muy intensa de borde más definido, aquí en difusión e hiperintensa en ADC, localizada en el lóbulo temporal de forma oriental, posición de la base del lado izquierdo. Entonces aquí no hay restricción de movimiento, es un líquido libre. En cambio en el agudo sí hay restricción de movimiento, es lo contrario al LTR de la intensidad de señal. Entonces quedamos que en el agudo vendría a ser hiperhipo y funciona respectivamente, en el crónico hipohiper. Aquí sí vamos nosotros a valorar el LTR isquémico en los dos estadios. Acá tenemos otro ejemplo
hiperintensa en impulso y intensa en AS. Entonces, si lleva lo contrario al NCR, entonces decimos que estamos en estadio agudo. Acá tenemos hiperimo, sería agudo, lo contrario al NCR. Pero aquí tenemos un T2 que de pronto T2 no es sensible a estos cambios, entonces no se lo va a visualizar. A pesar que tampoco tengo yo, no se observa colapso del vehículo, entonces por la intensidad de señal nosotros determinamos que es el químico. Y acá tenemos ambos son en difusión, diferentes planos de corte, hacia los núcleos basales en el lado izquierdo, colapso del ventrículo, y también estamos comprometiendo el lóbulo perioccipital del lado izquierdo. Acá la región medial del lóbulo occipital del lado derecho y un núcleo de la base que es el tálamo del lado derecho. La hiperintensidad señal difusión que lleva la contraria al NCR, entonces es el químico 1. Bueno, muy aparte también del colapso del ventrículo. Tenemos un T2 que de pronto no nos llama la atención algo significativo, de imagen patológica, pero si le hacemos difusión AS, nosotros vamos a notar la imagen hiperintensa en difusión e hipointensa en AS. Este es el crónico que ahora trabajamos. Y acá tenemos un T2. En T2, recuerden que la intensidad de señal no me va a indicar si es agudo o crónico, porque tanto en T1 y T2 se va a ver lo mismo en agudo y crónico. Pero aquí, en este T2, hay un signo que indica que es un SB crónico. ¿Cuál es el signo? La dilatación del ventrículo lateral izquierdo. Bueno. Nos vamos a los aneurismas. Los aneurismas lo vamos a valorar nosotros en la ARM, angioresonancia magnética. Para realizar la angioresonancia magnética no necesitamos inyectar medio de contraste, esa es la ventana de la resonancia magnética. Podemos observar nosotros los intravasculares del polígono de Willis sin medio de contraste. En relación a la tomografía que necesitamos medio de contraste para ver el intravascular del polígono de Willis. ¿Qué observamos aquí? Una imagen redondeada, ligeramente hiperintensa, que corresponde a un aneurisma. ¿En qué arteria se localiza? ¿En el aneurisma en qué arteria? Cerebral anterior del lado izquierdo o en la arteria comunicante anterior. Y lo señalamos. Esta imagen redonda aquí. En el nacimiento de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo o comunicante anterior. Acá tengo otro aneurisma que en este momento la arteria nos está ayudando y se encuentra localizada en la arteria cerebral derecha del lado derecho. Pero ¿por qué dice signo de contraste? Porque en la ARM se realiza signo de contraste, pero lo que vayan a hacer los neurólogos, los cirujanos, intensivistas, quieren ver mejor la aneurisma, le pueden solicitar con medio de contraste, pero no es necesario. Pero le pueden solicitar, entonces vamos a ver que este aneurisma va a realzar con el medio de contraste, se va a pintar y se va a notar más o mejor. Es lo mismo acá. Pero si medio de contraste también se puede hacer el diagnóstico en una ARM. Como ustedes van a venir la secuencia de 1, de 2 en aneurisma y ARM, en T2 es donde vamos a visualizar, no a visualizar el aneurisma con una imagen redondeada de señal de intensidad mixta y lo señalamos en esta imagen redondeada. ¿Por qué mixta? Porque hay hipointensidad de señal y también hay hiperintensidad de señal. ¿Por qué hay estos cambios de señal de intensidad? Porque el aneurisma es una imagen tacular donde ingresa la sangre y retorna y hace un movimiento como remolinos de esta manera. Entonces las señales de radiofrecuencia van a ser emitidas de diferentes formas, por eso hay dos especies de señales. Pero el aneurisma no lo vamos a valorar aquí, solo vemos aquí la imagen redondeada que es un aneurisma, pero lo valoramos mejor acá, en la angioresonancia magnética, en la ARM. Pero sí lo podemos visualizar. Pregunta 11.
en el año tercer del contrato.